el discipulado anterior, que era sobre los eventos proféticos, y nos vamos a centrar en un tema muy importante, que es la base de nuestro cristianismo, y la base de nuestra predicación, y es la vida eterna. Y espero que sea de bendición, espero que podamos tener ahí nuestra Biblia para poder ir viendo los versículos. Le invito a que usted pueda ir siguiendo todo lo que vamos a ir aprendiendo de este tema tan importante en la vida cristiana como es comprender la vida eterna. Tenemos que comprender primeramente algo muy importante, y es una realidad espiritual que todos tenemos que entender. Todos los seres humanos desde Adán nacemos contaminados por el pecado. Recordemos que Adán y Eva tomaron del fruto prohibido, el pecado entró en ellos, y desde ese momento que el pecado entró en Adán y en Eva, todos los descendientes de Adán, es decir, toda la raza humana que desciende de Adán y de Eva, venimos contaminados por el pecado. Y ese pecado es lo que produce la muerte en nosotros. El pecado, todos los seres humanos, como dice, desde Adán nacemos contaminados por el pecado. Y ese pecado en nuestra vida significa muerte. Tenemos que entender algo. Nosotros somos pecadores por naturaleza. Nosotros, es cierto, cometemos pecados, pero el pecado ya está en nuestra naturaleza. Nosotros somos pecadores por naturaleza. El pecado viene en nosotros desde Adán y Eva. Ya venimos contaminados por el pecado. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 5, versículo 12 de la siguiente manera. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese hombre es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por causa del pecado que heredamos de Adán, es que hay muerte en los seres humanos. Muerte física, es decir, morimos físicamente, materialmente, pues llega el tiempo de nuestra muerte. Pero igualmente el pecado trajo en el interior del hombre, trajo la muerte espiritual. El pecado nos mató. El pecado es muerte espiritual en el ser humano. Eso significa, eso lo tenemos que tener bien claro, que toda persona que no ha recibido la vida eterna, físicamente está viva. Claro, nosotros vemos a toda persona que está viva, tiene todo el ciclo de la vida, nace, crece, se reproduce, pero espiritualmente está muerta. Una persona está viva físicamente, su vida material, pero en su interior, espiritualmente, la palabra de Dios declara que está muerta. Muerta espiritualmente, muerta en su interior, muerta, como lo dice la palabra, en delitos y en pecados. Lo dice la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 11, dice de la siguiente manera: por tanto, acordaos que en otro tiempo, vamos a ver, lo tenemos 2.11, Efesios 2.11, creo que tenemos aquí mal ese texto, lo vamos a buscar bien, vamos a verlo para que lo podamos comprender bien. Muertos en delitos y pecados, ahorita lo buscamos acá en la tecnología. 2.1, perdón, yo lo estaba leyendo mal, no es 2.11, 2.1, estaba leyendo mal yo, es 2.1, el texto estaba bien, yo lo estaba leyendo mal. Efesios 2.1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. En delitos y pecados, es decir, que toda persona que no ha recibido la vida eterna físicamente vive, pero está muerta espiritualmente, muerta en delitos y pecados que heredamos de Adán. Esos delitos y pecados que no es, porque mucha gente dice, bueno, pero yo soy buena gente, yo me porto bien, yo no le hago daño a nadie. Usted y yo conocemos personas que son muy buenas personas, muy buena gente, y personas que pueden decir, bueno, pero es que yo no le hago daño a nadie, yo nunca he matado a nadie, yo pues nunca he cometido grandes errores en mi vida. Tenemos que entender que se es pecador no porque practiquemos el pecado, somos pecadores por naturaleza, porque heredamos desde Adán y de Eva el pecado. Ese pecado que está en nosotros, heredado desde aquel pecado que cometieron en el huerto del Edén.
Y eso significa que estamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué pasa cuando una persona muere sin haber recibido la vida eterna? Porque dijimos que una persona está viva físicamente, pero en su interior está muerta espiritualmente. Pero aquí surge la pregunta: cuando esa persona muere físicamente, llega el día de su muerte, llega el momento de su muerte, muere por un accidente, muere por una enfermedad, muere por causa de la edad, pero esa persona está muerta espiritualmente. ¿Qué ocurre con ella? Sufre lo que nuestro Señor Jesucristo, esa persona experimenta, sufre, pasa a un estado espiritual que nuestro Señor Jesucristo le llamó la muerte eterna. En Juan capítulo 11, versículo 26, Juan capítulo 11, versículo 26, el Señor dijo lo siguiente, dice la palabra del Señor: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Oiga bien, el Señor fue quien habló de la muerte eterna. No morirá eternamente. ¿Qué significa esto de morir eternamente? La muerte eterna se le conoce teológicamente hablando como la separación eterna de Dios. Es decir, morir sin Cristo, morir sin haber recibido la vida eterna, significa ir a condenación sin ninguna esperanza de poder ser salvo. Está totalmente separado de Dios, de su amor, de su misericordia, de su gracia, totalmente separado, no por un tiempo, no mientras purga sus pecados, no, separados para toda la eternidad. Esto quiere decir estar destituido de la gloria de Dios por toda la eternidad por causa del pecado, como lo dice Romanos 3:23. Dice la palabra que somos destituidos. Vamos a leerlo directamente. Dice Romanos 3:23 de la siguiente manera. Romanos capítulo 3 versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso, destituido de la gloria de Dios, es lo que ocurre en la muerte eterna. Una persona que queda destituida de la gloria de Dios, sin esperanza, lejos de Dios totalmente apartada de la luz, del amor, de la misericordia, de la gracia del Señor, separado para toda la eternidad, en un lugar de condenación eterna, en un lugar de sufrimiento eterno, que la palabra de Dios le llama infierno. Morir sin haber recibido la vida eterna, hermanos, eso es lo que tenemos que entender bien, lo tenemos que tener bien claro para podérselo también transmitir a aquellas personas a las cuales queremos ganar a Cristo, a los cuales queremos evangelizar. Morir sin haber recibido la vida eterna significa morir sin ninguna esperanza, morir para condenación. Óigalo bien, significa morir para condenación. ¿Por qué? Porque morimos estando espiritualmente muertos. Ese estado de muerte espiritual continúa por la eternidad. Morimos para condenación eterna. Y el Señor Jesucristo dejó bien claro a dónde es que van esas personas que mueren espiritualmente también en condenación eterna. Marcos capítulo 9, versículo 43 y 44. Evangelio de Marcos capítulo 9, versículo 43 y 44. Dice la palabra del Señor: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos. Oiga bien, a qué hace referencia el Señor: ir al infierno. ¿Y cómo es el infierno? Al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Eso significa morir sin Cristo. Eso significa morir sin haber recibido la vida eterna. Es decir, haber vivido en este mundo estando muerto espiritualmente. Llega el momento de nuestra muerte física, esa muerte espiritual continúa para toda la eternidad. Algunos dicen, bueno, la persona muere y ya no sabe nada, ya queda dormida, ya queda en un estado como en stand-by. No, no es así. La muerte espiritual continúa en un estado de separación de Dios eterna, en un lugar de condenación llamado infierno, del cual su Señor Jesucristo habló cuando estuvo en su ministerio público, en su ministerio terrenal. Un lugar donde el fuego no se apaga, donde hay sufrimiento eterno, donde el gusano nunca muere. Esa es la muerte eterna. El estado de separación de Dios en un lugar de condenación eterna. Pero hermanos, aquí es donde viene la esperanza, donde viene la palabra evangelio.
La palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Hay buenas noticias para el pecador. Claro, el saber que una persona puede pasar toda la eternidad en el infierno por ser pecador, eso no puede llenar de preocupación, de angustia. Pero el evangelio significa buenas nuevas. Significa la luz de Dios iluminando este mundo para darnos esperanza. Hay una manera muy diferente de enfrentar la muerte, como lo dice Filipenses 1:21, y el apóstol Pablo dice de la siguiente manera: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué manera más maravillosa de poder enfrentar ese momento de la muerte. Ya no verlo como llega la muerte y yo me voy a ir al infierno, me voy a condenar, no sé a dónde voy. Si yo muero, ¿a dónde va a ir mi alma? Muchas personas que son muy prácticas para pensar, muy pragmáticas, dicen, bueno, cuando yo me muera voy al agujero, al cementerio. Sí, ese es tu cuerpo, pero tú tienes que saber que hay un destino eterno para el alma, donde la muerte espiritual continúa en un lugar de condenación. Por eso el apóstol Pablo nos habla de una manera diferente de enfrentar la muerte, y es con esperanza. Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Cómo? ¿Cómo puedo lograr tener eso, la seguridad de mi corazón, de que el día de mi muerte no va a ser para condenación eterna, sino que va a ser, como lo llama Pablo, de ganancia, de vida eterna, de gozo, de alegría, de poder disfrutar una vida extraordinaria, diferente a la que hoy estoy viviendo, una vida sin enfermedad, sin dolor, sin muerte, sin lágrimas? ¿Cómo lo podemos lograr? Esto solamente es posible por medio del regalo maravilloso de nuestro Dios. Un regalo maravilloso de gracia, de misericordia, llamado la vida eterna. Es la vida por la cual Cristo vino a pagar en la cruz. Es la vida por la cual el Señor derramó su sangre por amor de cada uno de nosotros. Para que nosotros los pecadores, porque tú y yo que estamos, yo que estoy pues llevando este discipulado y tú que lo estás escuchando, somos pecadores. Si Cristo no nos rescata, si Cristo no pone su vida eterna en nosotros, o si yo no recibo, que es directamente como es el proceso, si yo no recibo esa vida eterna, mi destino sería la condenación eterna. Pero el Señor viene a darme ese regalo llamado vida eterna, por su gracia, por su misericordia. Y aquí surge una gran pregunta, que es en el cual yo quiero que tú lo puedas tener bien claro, porque ese es el objetivo de este discipulado: fortalecernos en nuestra convicción espiritual, que conozcamos bien lo que hemos creído. ¿Cómo podemos recibir la vida eterna? Primeramente, vamos a enfocarnos en dejar claro cómo no se recibe, porque muchas veces estamos confundidos, tenemos ideas equivocadas sobre cómo ser salvo, de cómo yo puedo recibir la vida eterna para salvación. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Oiga bien, lo que nos dice la palabra de Dios, no lo que la tradición pueda decir. Recordemos, hermanos, que la tradición religiosa muchas veces dice que una persona que ha muerto se le pueden hacer distintos ritos, oraciones, para que esa persona, Dios tenga misericordia de ella y pueda pasar después de un proceso a la salvación eterna. Eso no es lo que dice la Biblia. Vamos a ver entonces, o otras personas pueden decir también, bueno, yo le voy a hacer oraciones a cierto santo, y lo decimos con mucho respeto, pero hay que decirlo la verdad. Voy a orar a cierto santo, o una oración a la Virgen, tal, por mi familiar, para que lo saquen de condenación y lo lleve a la vida eterna. Por eso es bien importante entender cómo no se recibe la vida eterna. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Primeramente, la vida eterna no se recibe por las obras. Dice Efesios 2, 8 y 9. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras. Yo no recibo la vida eterna como un premio por mi buen comportamiento, porque todos somos pecadores. Dice la palabra que no hay justo ni aun uno. Yo no soy salvo por ser bueno, soy salvo por la fe, por creer en Cristo, por creer en esa obra maravillosa que Jesús hizo en la cruz del Calvario.
Ni yo jamás voy a poder, si sería por hacer obras, yo no podría jamás cumplir el estándar de santidad y bondad de Dios. Soy pecador, fallo, cometo pecados, y aunque no los practique, soy pecador por naturaleza. Por lo tanto, no es por las obras. La salvación, la vida eterna, querido hermanos, usted lo tiene que tener bien claro. La salvación y la vida eterna no es un premio al bueno, un premio al que se porta bien. No, la salvación es para el pecador que pone su fe en Jesucristo. El pecador que reconoce su condición de pecado, su condición de condenación eterna, si no lo recibe, se arrepiente y acepta a Jesús en su corazón. No hay manera de recibirla, tenemos que tenerlo bien claro. No hay manera de recibir la vida eterna después de haber muerto. Cuando alguien muere sin haber recibido la vida eterna, continúa su estado de muerte espiritual, como ya lo explicamos. Continúa su estado de muerte espiritual en un lugar de condenación, de tormento eterno, separado totalmente de Dios. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo, creo que ya lo leímos en Juan 11:26. Juan 11:26 dice de la siguiente manera: y todo aquel, oiga bien, aquí está exactamente como el Señor lo dejó ya establecido. Y todo aquel que vive y cree, para recibir la vida eterna, yo tengo que estar vivo, yo tengo que aprovechar esta oportunidad en este tiempo que Dios me da llamado vida terrenal, vida física. Una vez muerto, tu estado de condenación continúa. No hay manera ya de salir del infierno, de salir de la condenación. No te puede sacar el amor de una madre, no te puede sacar oraciones hechas a un santo o a alguien o a una virgen. No hay manera. La persona que muere sin haber recibido la vida eterna está en condenación para toda la eternidad. El Señor dijo: todo aquel que vive y cree no morirá eternamente. Para poder recibir la vida eterna es hoy, hermano. Por eso es que el Señor determina un día, como lo dice la palabra. Hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas hoy tu corazón. No es una vez que hayas muerto. Una vez que alguien muere y muere en muerte eterna, ya no hay oportunidad. Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay un camino de retorno. No hay manera. No es tampoco por formar parte de una religión o de una denominación. Muchas veces nosotros podemos pensar: bueno, yo tengo la vida eterna porque yo no fallo culto. Eso sería salvación por obras. Yo tengo la vida eterna porque yo siempre he sido parte de tal religión. Yo sirvo en tal ministerio, sirvo en tal iglesia, soy parte de tal denominación. Yo te quiero decir, la iglesia es un medio que Dios utiliza para que se predique la vida eterna, que se predique el evangelio. Pero la iglesia en sí no puede salvar. Quien salva es Jesucristo. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5 dice: porque hay un solo mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solamente hay un camino, el único mediador, el único que te lleva de la condenación eterna a la vida eterna. Ese camino es Jesucristo, no hay otro. No se llama religión, no se llama denominación, no es ninguna filosofía humana. La única manera de poder ser salvo es a través de Jesucristo, como lo vamos a ver inmediatamente. La vida eterna, entonces, queridos hermanos, se recibe únicamente por la fe en Cristo Jesús. Únicamente. No hay otra manera, no hay otro método, no hay otra forma de poder recibir la vida eterna. Dios el Padre lo dejó establecido que la vida eterna es a través de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él pagó por nuestros pecados. Porque a través de Jesucristo, porque Él derramó su sangre, porque Él cargó con nuestros pecados, porque Él fue quien murió en lugar nuestro. Únicamente por la fe en Cristo Jesús. Como lo dice ese versículo tan conocido y maravilloso de Juan 3:16. Dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
todo aquel que en él cree, únicamente por la fe en Jesucristo. Juan capítulo 3 versículo 36 igualmente dice algo maravilloso: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mira qué maravilloso, y esto aquí es uno de los versículos donde no hay mucho que agregarle. Aquí es claro lo que Dios establece: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer, es decir, por rebeldía, porque no quiero creer, me rehúso, no, estoy en un estado de rebeldía contra Dios, yo no quiero creer eso. Personas que dicen, yo no creo en los evangélicos, yo no creo en las iglesias. Te estás rehusando, tú, no contra la iglesia, no contra los cristianos, sino contra lo que Dios ha establecido. Dice que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Eso quién lo estableció? ¿Una iglesia? No. ¿Una denominación? No. Esto no es algo que lo hayan establecido los bautistas, los pentecostales y los presbiterianos. No, esto no es algo establecido por una denominación. Eso es establecido por el Padre Celestial. Dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan capítulo 6 versículo 47 también nos dice algo maravilloso. Juan 6, 47 dice de la siguiente manera: de cierto os digo, el que cree en mí, son palabras de Jesús, tiene vida eterna. La vida eterna se recibe únicamente poniendo nuestra fe en Cristo Jesús. Es únicamente por medio de él. Primera de Juan capítulo 5 versículo 11. Primera de Juan capítulo 5 versículo 11 dice la palabra de nuestro Dios: y este es el testimonio, es decir, esto es lo que predicamos, esto es lo que Dios ha dejado establecido, esta es la sana doctrina, esto es lo que usted tiene que tener bien claro, lo que usted tiene que predicar a aquellos que no conocen del Señor. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Versículo 12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y aquí podemos decir punto y final. Hermanos, aquí más claro que el agua. Aquí no hay más que agregarle. La persona que quiere ser salva necesita tener a Jesucristo como su Salvador. Eso no tiene que ver si me caen bien los evangélicos, me caen mal los evangélicos, o no me gusta la iglesia cristiana. Eso no tiene que ver con iglesia. Eso es algo que Dios ha dejado establecido. Esto no tiene que ver con denominaciones terrenales, es lo que Dios ha establecido para darle vida eterna al pecador, que esa vida eterna está en Jesucristo, está en Jesús. ¿Y cómo yo recibo esa salvación? ¿Cómo recibo esa vida eterna? Confesando a Jesús como mi Señor y Salvador personal, confesándolo yo con mi boca, declarando que Él es mi Señor. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice la palabra de Dios. Versículo muy conocido para aquellas personas que ganan almas, que predican la palabra. Romanos 10, 9 y 10 dice la palabra del Señor, que si confesares, dice, leamos desde el 8, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y hermanos, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tú crees en Cristo. Si tú nunca le has recibido, tú crees en Cristo, tienes que confesarlo como tu Señor y Salvador. No basta solamente con decir yo creo. Muchas personas creen. Aún la palabra de Dios dice que hasta los demonios creen. Tenemos que creer, pero esa fe se expresa en una confesión de fe. El decirle, Señor, a partir de hoy tú eres el Señor de mi vida. Yo creo que tú eres mi Salvador, que tú eres mi Señor. Como se dice, y lo hemos enseñado otras veces, confesión sin fe es hipocresía. Y fe sin confesión es cobardía. Óigalo bien. Confesión sin fe. Si yo digo una oración con mucha, voy a decir la oración para que estos evangélicos me dejen de molestar. Confesión sin fe es hipocresía, no te sirve de nada. Y fe
sin confesarlo es cobardía. Porque si yo creo en Cristo, yo tengo que confesarlo, tengo que declararlo como el Señor y Rey de mi vida. Toda persona que recibe la vida eterna, esto es maravilloso, ya no está en muerte ni en condenación. Cuando yo recibo la vida eterna, yo ya no estoy ni en muerte ni en condenación. Son milagros maravillosos espirituales que ocurren en toda persona que recibe la vida eterna que el Padre Celestial ha dado a través de Jesucristo. Juan 5:24 dice la palabra del Señor: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo creo que vale la pena decir gloria a Dios por ello. El que oye mi palabra, el Evangelio, y cree al que me envió, tendrá vida eterna. Y por supuesto, el que lo confiesa, como lo vimos en la carta a los Romanos, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Querido hermano, querido amigo, el único que puede pasar al hombre de la muerte espiritual a la vida eterna es Jesucristo. Por eso yo te quiero invitar que hoy, si tú no lo has recibido, que lo hagas pronto, que lo hagas hoy. Hoy es el día de salvación. Si tú no has recibido a Jesús, yo quiero decirte, tú estás viviendo en vida, tú estás viviendo en muerte espiritual. Si llegaras a morir, continuarás tu muerte en muerte eterna, en un lugar de tormento, separado de Dios, llamado infierno. Pero hoy Cristo te quiere salvar. Él te quiere dar vida eterna. El Padre Celestial te quiere salvar, te quiere dar la vida eterna a través de Jesucristo. Si tú quieres orar invitando a Jesús, te invito a que lo hagas de esta manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día. Yo hoy confieso con mi boca que tú eres el Señor de mi vida. Yo creo en ti. Creo, Señor, que en ti está la vida eterna. Creo que tú eres el único camino para la salvación. Confieso con mi boca que a partir de hoy eres el Señor y el Rey de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y cuando yo muera, permíteme estar contigo para toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Qué bendición! Espero que este discipulado básico, no hemos entrado en detalles profundos, teológicos, pero un discipulado básico sobre algo tan importante como la vida eterna, espero que haya sido de bendición. Vamos a salirnos un momento por acá para ponerle pausa acá también. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y te invito, si no lo has recibido todavía, hazlo pronto porque hay que estar preparado. Que Dios te bendiga.